La justicia dominicana ha sido una justicia muy complaciente con el señor Antonio Espaillá. Entonces, un ser humano que no sienta ni padezca por sus propios empleados no merece el respeto de la sociedad. En el caso de Antonio, a él lo pueden absolver del caso mañana y ya su condena social está dada. Y su vida va a correr peligro hasta el final de sus días, porque no fueron chivos los que murieron en el YC. Hay mucha gente sufriendo gracias a la avaricia de una sola persona. Y las cosas que están saliendo de las narrativas de los testigos, de que la hermana de él se preocupó por el dinero de la caja, sí, y que él se preocupó por el inventario de las bebidas, ya hay lugares donde en algunos parques de noche hay dominicanos tecatos y haitianos también. Mucho menos una población que no tiene identidad, pero no tienen identidad no es porque no quieran. Es que los haitianos no dan su nombre verdadero porque entienden que las tradiciones del vudú lo van a vender. Por eso es que los haitianos aquí tienen 5 nombres y ninguno es el original. Es que cuando los haitianos sean mayoría, harán lo mismo que hicieron en Saint-Domingue. Van a decapitar a la gente, porque esa es su naturaleza. Pero no significa eso que tú vas a dejar fuera de las escuelas dominicanas a cientos de miles de niños dominicanos para que los haitianos se sienten. Y nadie ha visto que en cualquier momento, si la democracia dominicana no se pone de acuerdo, le va a dar nacimiento a un vengador social. Pero no es que quiera uno decirlo, es que será así. No es verdad que aquí se persiguen los haitianos. Aquí los haitianos están haciendo lo que les da su gana en todas las calles. Y por último, es muy peligroso cederle las armas de fuego a los haitianos para que ahora sean la seguridad privada de los supermercados, de las plazas públicas y de los laboratorios. El día que aquí exista alguna manifestación violenta, yo le pregunto a los dominicanos que le dan las armas a los haitianos, ¿de qué lado ese haitiano va a tirar? Entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Janel Ferrera, como yo decía, es un hombre multidisciplinario. Él es mercadólogo, experto en geopolítica, politólogo, conferencista a nivel internacional, académico, inclusive ha sido profesor de militares. Y tiene una gran virtud, nacionalista y duartiano, que es una especie casi en extinción en República Dominicana. Janel, te agradezco que un día como hoy, que mucha gente se va para el interior, tú aceptes la invitación a trabajar aquí. Claro, para mí es un privilegio compartir este momento con usted. Además, yo pienso que no estamos en tiempo de vacaciones, ni de días feriados. Así que cuando se me pautó, simplemente accedí de forma positiva. Exacto. Y este programa va también para propuesta semanal. Para el que no lo puede ver hoy, que lo vea, que lo vea el domingo o lo vea también en el canal de nuestro canal de YouTube. Tenemos muchos temas, Janel, pero hay un tema que es parte de tu expertise, que es este conflicto entre Irak e Irán, conflicto que, si se quiere, tiene hasta raíces religiosas. Pero eso usted tiene que sumarle Israel, Hamás, Franja de Gaza, y Ucrania y Rusia, que Don Trump dijo que en 24 horas resuelve y parece que eso no se va a resolver por eso. Estamos de repente con 3 frentes de guerra, pero el que parece más peligroso es el de Irak e Irán. Definitivamente el conflicto de Israel e Irán es un conflicto... Yo dije Irak e Irán, sí, porque hubo una vez una guerra entre ellos, pero el conflicto de Israel con Irán es un conflicto que hay que verlo en 3 niveles. Primero, el aspecto bíblico-religioso, sí, el aspecto histórico y el conflicto contemporáneo, que son 3 elementos que entrelazan entre sí. Todo el mundo conoce en la República Dominicana que tenemos una tradición judeocristiana. ¿Quién es el padre Abraham? Abraham tiene 2 hijos, uno con su esposa, de forma increíblemente Sarai o Sara, se desespera ante esa promesa del hijo prometido de Dios que le da a Abraham, que Abraham nace en lo que hoy se conoce como Irak, sí, cerca de la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris. Dios le manifiesta que le va a dar un territorio donde emana leche y miel. Pero como la hija
la esposa no da ese hijo prometido, le dice, échate con la criada, échate con la sirvienta. Y entonces tiene un hijo llamado Ismael, que es el hijo de los que dice la tradición de las religiones de Asia, sobre todo de Oriente Medio y Oriente Próximo, que son los árabes. Entonces, en el caso de los iraníes no son árabes, los iraníes son persas, pero resulta que practican la religión del Islam. Los musulmanes son aproximadamente 1.900 millones de personas en el mundo, oscilan entre 1.800 a 1.900 millones de personas. Los árabes son 420 millones. Ahora, ¿de dónde viene el conflicto? Cuando se crea el Estado moderno, que es el Estado de Israel después de la Sociedad de Naciones, 1948, se crea el primer Estado judío del mundo, el Estado de Israel. En ese momento, Irán, que tenía una política pro-occidental, fue un aliado estratégico. El Shah de Irán. Sí, fue un aliado estratégico. El dictador le permitió incluso a algunos judíos viajar hacia Irán con un pasaporte iraní. El problema viene cuando llega la Revolución Islámica del 1979 a través de las guerras de los ayatolá. Ellos a partir de ese momento declaran una república islámica y establecen como principal misión la desaparición del Estado de Israel. Porque hay una contradicción. Los musulmanes que dirigen la República de Irán son musulmanes chiitas, no sunitas. Más del 80-90% de todos los musulmanes son suníes, que significa los que siguen la tradición del profeta Mahoma. Pero los chiitas, que son los que siguen el linaje de sangre, a través del descendiente de un yerno y primo de Mahoma llamado Alí, que por demás es Mahoma que lo cría, porque él era hijo de un tío paterno de Mahoma, y Mahoma le dice, por recomendación y decisión de Dios, cásate con mi hija Fátima. Y a través de ahí, él se convierte en el cuarto califa de la tradición musulmana, pero es el primer imán. Es importante destacar porque en Occidente nosotros estamos muy confundidos entre los sunitas y los chiitas. Esa religión chií es altamente peligrosa en este conflicto bélico, porque según la tradición chií, hay 12 imanes que son los que rigen de forma espiritual y guían el pueblo del mundo musulmán chií. Pero hay un imán llamado Muhammad al-Mahdi que se desaparece, según la tradición chií, alrededor del siglo IX, 1872. Y que de ese momento, según ellos, él se mantiene entre ellos de forma invisible, pero presente. Y es la teoría que hace que se combinen todas las fuerzas de esa religión y que opere bajo ese mandato. O sea, no importa que Estados Unidos o Israel terminen matando al ayatolá Ali Khamenei, ellos entienden... Como decía Trump, que lo tiene ubicado. No importa, lo pueden matar esta tarde, o esta mañana o esta noche. Ellos entienden que el líder espiritual, el último de los imanes, el que volverá a restablecer el linaje de paz en el mundo, está de forma invisible. O sea, ¿cómo una potencia mundial nuclear puede matar a un ser que no está visible en la tradición de su creencia? O sea que estamos a la puerta de una guerra extremadamente irregular. Lo que detona el conflicto es realmente la guerra proxy, que es la acusación que Israel le hace a Irán. Porque Irán financió en principio a un partido político llamado Hamas, que no es un movimiento terrorista solamente, según la narrativa de Occidente. Palestina tiene dos partidos, Hamas y Fatah. Uno es secular y el otro es religioso. Pero también financia no un ejército, porque para que sea ejército debe estar constituido por un Estado nacional, a un grupo de revolucionarios armados llamado Hezbollah en el Líbano. Lo financia Irán. Finalmente financia a los hutíes en el Mar Rojo, que es increíble cómo el éxodo del pueblo hebreo que sale de Egipto cautivo a la tierra prometida es precisamente el mismo recorrido que está en conflicto en la actualidad. El estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez. Por esos tres pasos de agua marítimo del mundo están concentrados aproximadamente el 36% de todo el sistema energético. Y gran parte del comercio mundial depende de la energía. Entonces, este conflicto no es tan sencillo como se ve.
y nos va a afectar a todos, porque una camisa que usted tiene, la tela la hacen en la India, los botones en Bangladesh, se ensambla en Pakistán, pero se vende en Times Square. Y finalmente lo compra un dominicano con el capital criollo. Hay 5 o 6 naciones que intervienen en una sola pieza de vestir. Imagínese usted en la industria de los vehículos, en la industria de la tecnología. La mayoría de nuestros celulares tiene por lo menos 5 naciones involucradas en piezas internas. Entonces, este componente energético nos va a afectar a todos. Yo no creo que eso se va a desatar de una forma tan sencilla como eliminando el gobierno de los ayatolás. Ellos pueden caer. Pero todo establece que la tesis de que ellos habrían enriquecido uranio más allá de un 60% para llevarlo al 90% que se necesita para construir una bomba atómica, yo pienso que no es real. Porque si hubiese existido esa bomba, simplemente no lo bombardean. ¿Tú crees que fue parecido al pretexto de Irán de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron? Es un poquito más complejo porque en el caso de Irán, Irán sí ha desarrollado tecnología importante. De hecho, hubo un presidente iraní de la época del 2005 al 2013 que tuvo una incidencia muy positiva en América Latina. Él hizo intercambio de soft power. De hecho, las relaciones con Venezuela y con Cuba y esa tradición que tiene Haití de ahora tener mezquitas es precisamente de ese contacto con el presidente iraní en el periodo 2005-2013. Se dice que desde Venezuela se transportaba aviones repletos de uranio hacia Irán, porque hay que decir lo siguiente, durante un largo tiempo la gasolina venezolana se la suplía Irán, porque la mayoría de las refinerías de Venezuela, al tener componentes norteamericanos, el bloqueo no le permitió darle mantenimiento a las refinerías. Y la parte del enclave de esas refinerías simplemente no producían gasolina. Pero tú crees, el conflicto no llega al uso de armas nucleares. Bueno, podría. El detalle de la guerra nuclear es que no hay vencidos ni vencedores. Entonces, esto se parece mucho al jueguito de jugar al topao. Hay gente que salían peleando porque se toparon de mala manera. Entonces, en Oriente Medio y en Oriente Próximo, desde el origen de las civilizaciones, ha sido una región muy conflictiva. De hecho, el paso de Bab el-Mandeb, lo que significa en el idioma español, es la puerta de las lamentaciones. Y lo que se manifiesta en palabra y en escritura simplemente se da. ¿Qué ha sido ese estrecho? Ese estrecho ha sido el principal dolor de cabeza para el mundo occidental. Porque resulta que Estados Unidos envía un misil que le cuesta $1 millón para destruir un dron que cuesta $2.000. Entonces, en una guerra irregular, el intercambio bélico entre Occidente y Oriente Próximo es simplemente catastrófico. Hay una lancha que destronó un destructor estadounidense que costaba $200 millones. ¿Usted sabe cuánto costó la lancha? $1,5 millones. Entonces, es una guerra irregular. China ha enviado embarcaciones importantes a la zona, porque hay que decir otra cosa. Detrás de Israel está el G7, pero detrás de Irán están los BRIC. Sí. Entonces, China tiene intereses porque China se suple mayoritariamente del petróleo ruso e iraní. O sea, el sistema energético de la principal economía posiblemente en el momento, que es la economía china, proviene de Irán y proviene de Rusia. Entonces, ya Pakistán, por su parte, que también es un gobierno musulmán y que tiene 170 bombas atómicas, ha dicho que si Estados Unidos ataca a Irán, ellos van a desaparecer a Israel. Yo creo que todos los elementos de las profecías bíblicas, para el que cree y para el que no cree, están dadas las manifestaciones en la humanidad. Por eso yo he establecido que lo más importante desde esta posición del Caribe es nosotros hacer un plan y prepararnos para lo peor, aunque pase lo mejor. Aquí hay que hacer un plan urgente de siembra del campo dominicano, sobre todo con productos de ciclo corto, porque en una guerra nuclear o convencional,
La realidad es que lo que se va a poner más difícil es el abastecimiento alimenticio de la humanidad. Y nosotros tenemos aquí muchas tierras baldías, muchas tierras ociosas, muchas familias que tienen tarea de tierra y por no ponerse de acuerdo están sin producción. Nosotros podemos hacer un plan estratégico para brindarle alimentación a todas las islas del Caribe insular, a ese mercado que Venezuela le suplía antes de la crisis del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros podemos venderle a Vicente, a Trinidad y Tobago, a Dominica, a Puerto Rico, incluso a Cuba. Solamente tenemos que hacer una alianza con los buques de bajo calado y hacer una estrategia porque todavía la República Dominicana no tiene marina mercante. Entonces, nosotros tenemos que hacer muchas cosas porque nuestra economía no puede esperar el desenlace de un conflicto bélico y seguir apostando incluso al desarrollo de la energía alternativa, sobre todo fotovoltaica, eólica e hidráulica. Vamos ahora a un caso caliente, el caso del Jet Set. Libertad bajo fianza, una verdadera tragedia, la mayor tragedia provocada por el hombre. Porque hay tragedias que te lo provoca la naturaleza, un terremoto, un huracán. Esa fue una tragedia producto del hombre. Yo pienso que el caso del Jet Set es la piedra más rígida para destronar algunos altares de la República Dominicana, porque pone en manifiesto las grandes diferencias que hay entre un segmento poblacional y otro. Si una persona del barrio Vengan a Ver, de la Clavellina de Neiva, de Los Ríos, de Villarragua, organiza una fiesta en un billar y por negligencia de él, eso se derrumba, aún sea en un techo de cana y mueren 20 personas, lo condenan a 40 años casi por terrorismo. La justicia dominicana ha sido una justicia muy complaciente con el señor Antonio Espaillá. Y yo pienso que al final deja un mensaje casi espiritual de que la avaricia del hombre no puede llegar al punto límite de poner en riesgo la vida de mucha gente, porque el negocio no solamente afectaba a los clientes, también afectaba a sus propios empleados. Entonces, un ser humano que no sienta ni padezca por sus propios empleados no merece el respeto de la sociedad. En el caso de Antonio, a él lo pueden absolver del caso mañana y ya su condena social está dada. Y su vida va a correr peligro hasta el final de sus días, porque no fueron chivos los que murieron en el Jet Set. En el introito que usted hace, el asunto es mucho más profundo de ahí. En el caso de las 3 hijas del capitán Cepeda y la capitana Montero, ambos oficiales académicos que después de mucho tiempo de sacrificarse en el territorio dominicano bajo un entrenamiento riguroso, hoy dejan a sus hijas huérfanas, pero también murieron su abuela. Entonces, eso es una tragedia que todavía en el tiempo afecta a quien la toque. Hay mucha gente sufriendo gracias a la avaricia de una sola persona, que le habían dado supuestamente la solución del caso Jet Set por 4.500.000 pesos. Era la solución para resolver el tema interno del Jet Set. Y si Antonio pudiera devolver el tiempo, que ya no puede, él tiene los recursos para construir 40 discotecas nuevas, sin ningún problema. Pero dice la tradición bíblica que cuando Jesús iba entrando a Jericó, un señor pequeño llamado Zaqueo subió en un árbol y le dijo: Jesús, quiero verte. Y él le dice: esta noche me voy a quedar en tu casa, pero tienes que desprenderte de todas las riquezas que has acumulado. Hay gente que ni piensa, ni padece, ni tiene sentimientos más allá que su dinero. Y las cosas que están saliendo de las narrativas de los testigos, de que la hermana de él se preocupó por el dinero de la caja, sí, y que él se preocupó por el inventario de las bebidas, son postulados fundamentales para condenarlo socialmente. Perfectamente. Vamos a una pausa comercial, porque nos queda todavía un tema importante: Haití. Volvemos en unos minutos con Janel Ferreras. Quédense con nosotros. Continuamos con Janel Ferreras, señores. Ya hablamos del Medio Oriente, ya hablamos del Jet Set. Ahora el tema de Haití. ¿Tú tienes alguna expectativa positiva, Janel, con los trabajos que se van a iniciar en el Consejo Económico y Social y 6 mesas de discusiones para definir temas fronterizos, temas
y más que nada el tema laboral, que es el que le preocupa a los empleadores. Una mano de obra productiva, barata, no hay que meter en la seguridad social, no hay que darle cesantía. Mira, cuando los franceses se quedaron con la tortuga, que luego se quedan con la parte occidental de la isla. Ahí vino el problema nuestro. Exacto. Con las devastaciones de Osorio. Las devastaciones de Osorio del 1605, 1606 en las comunidades de Montecristi y Puerto Plata, se origina Monte Plata, Vallajá y La Yaguana originan Vallaguana. También enviaron las despoblaciones de Neiva y de San Juan, lo único que no se accedió. Pero la realidad es que desde ese momento, desde el primer tratado, el de Nimega, y luego los otros tratados, la colonia de Saint-Domingue estableció de que solamente con la explotación desmedida de ese pueblo africano se iba a producir las riquezas que produjo la colonia francesa. La colonia más rica de América. De hecho, de cada 100 libras que consumía el mundo, Haití o Saint-Domingue aportaba 66, 2/3. Ese modelo de Saint-Domingue... Perdón, Haití producía más y era más rica que las 13 colonias inglesas de lo que fue el embrión de los Estados Unidos. Pero claro, es que cuando Dessalines logra la independencia el 1 de enero de 1804, después de la lucha de Vincent Auguet, Banduti, Toussaint Louverture, ellos heredan lo siguiente: más de 3.000 plantaciones de café, casi 3.000 plantaciones de añil, más de 840 ingenios, más de 180 fábricas de ron, estancia de cal, aserraderos, lo heredaron todo. Y lo destruyeron. Pero resulta que la población haitiana o de Saint-Domingue estaba compuesta por los Grand Blanc y los Petit Blanc. Luego la clase mulata y finalmente el 84% los negros africanos. Lo que se está dando ahora en la población dominicana, de forma increíble, bajo la traición permanente del pensamiento de Duarte, es la repetición del modelo de Saint-Domingue. Es tener una mano de obra grande, barata y sin responsabilidad social. La gran tragedia de la sociedad dominicana es que gran parte, no toda, pero gran parte de la oligarquía dominicana reniega a Duarte y no conoce de la Trinitaria. Si alguien se leyera mínimamente el pensamiento de Duarte, no hablara de regularización de mano de obra haitiana. Porque resulta que la República Dominicana tiene pilares de la economía, como es la construcción, el turismo y la agricultura. ¿Y cómo tú vas a entregarle a los haitianos la fuerza principal laboral de los 3 sectores más importantes de la economía? Pero además, el efecto residual de esa masiva invasión haitiana en el territorio dominicano, uno lo ve en las calles. Ya es insoportable la 27 de febrero los haitianos vendiendo perros chihuahua, domoncillos adulterados y hasta pidiendo en la cabeza del puente Duarte. Ellos han desplazado a los informales dominicanos. En todos los niveles. Pero ya empezó algo que no se veía. Ya hay lugares donde en algunos parques de noche hay dominicanos tecatos y haitianos también. O sea que hemos importado hasta la parte minusválida de Haití. Entonces, eso es insoportable. Lo que sucede es que este problema es cíclico. Eso pasó en el 1822. Eso volvió a suceder en el 1924, cuando llega Horacio Vázquez. Por eso es que Trujillo toma el tratado del 29, que es el tratado entre el presidente Horacio Vázquez y Luis Bornó, y hace un referéndum de entendimiento en el 36 entre Sergio Vicente y él, y le dice: yo lo único que quiero es que respeten la frontera, no hay problema. Le vamos a dejar 6.500 kilómetros cuadrados. Le vamos a dejar San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas. Todo ese territorio era dominicano. Y se lo dejamos con el mismo jueguito. Son pobres, déjalo. Son pobres, déjalo. Los haitianos tienen una naturaleza muy fuerte. Y es que a través del pensamiento de sus padres fundadores entienden que la parte oriental de la isla le pertenece. Ahora, hay un detalle. El pueblo africano haitiano nunca ha tenido pensamiento crítico de dirección geopolítica. No. Siempre ha sido un pueblo guiado. Hay una mano oscura que rige el sistema de fusión entre República Dominicana y los haitianos. Y las dos grandes víctimas son los dos pueblos. Porque cuando estos pueblos se unifican o se acercan, genera violencia
genera un 27 de febrero del 44, genera un 3 de octubre del 1937 y va a generar en este momento, en cualquier momento, la llegada de la Segunda Trinitaria. Porque no es verdad que los haitianos se van a quedar con el territorio dominicano. Aquí no hay espacio para regularizar a nadie, mucho menos una población que no tiene identidad. Pero no tienen identidad, no es porque no quieran. Es que los haitianos no dan su nombre verdadero porque entienden que las tradiciones del vudú lo van a vender. Por eso es que los haitianos aquí tienen 5 nombres y ninguno es el original. Entonces, ¿cómo tú vas a acercar a una población dominicana que después del 1844 hemos podido avanzar medianamente en economía, agricultura, bosque, en avance tecnológico, en deporte somos una potencia, para tú mezclarla con la población más primitiva del continente? Con una población que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ellos están enterrando un gallo en la tierra con cal para discutir un tema geopolítico. No, eso no es posible. Además tienen en su genética un ADN destructivo, porque todo eso que tú numeraste de esa riqueza, ellos quemaron los ingenios, ellos destruyeron la riqueza. ¿Y por qué nace la bandera haitiana? Nace en una profunda, increíble destrucción del blanco. Ellos toman la bandera francesa, le cortan el blanco con una tijera, unifican el color azul y el rojo y ahí nace la bandera haitiana. Nace sin identidad. Pero además, cuando Dessalines logra la independencia el 1 de enero del 1804, lo primero que hace Dessalines en 9 meses es que se convierte en Jacques I, en monarca, sí. Y luego su mano derecha y su mano izquierda, Alexandre Pétion, que su nombre real era Alexandre Sebas, hijo de un potentoso francés que estudió en la Academia Militar Francesa. O sea, Alexandre Pétion no era un negro esclavo, era un mulato adinerado, por eso se convierte en el primer presidente. Pero ¿qué hace Pétion y el carnicero Henri Christophe que comete el degüello de Moca? Que traicionan a Dessalines y lo matan en 24 meses. Haití nace dividido desde el origen y no se han puesto de acuerdo nunca. El único periodo constitucional que a Haití le ha favorecido es la dictadura y la monarquía. Ese sistema de democracia, para que las Naciones Unidas entiendan, la democracia es un modelo político de gente civilizada, porque la democracia tiene que ver con participación, respeto y voluntad. Los haitianos ni participan, ni se respetan, ni tienen voluntad de nada. Tienen 200 años echándole la culpa al mundo de sus desgracias. Pero resulta que de todas las independencias de América, de todas, la independencia que recibió mayores recursos fue la haitiana. Todavía se enarbola como una epopeya mundial. No, y mantienen un orgullo, el orgullo de la vaca, como se dice, porque los haitianos interpretan que cuando una visita internacional viene a la isla, a una isla que tiene 2 naciones, 2 países, hay que visitar primero a Haití que a nosotros. Efectivamente, usted busca la narrativa. Aquí no hay posibilidad de resolver el tema haitiano si la población dominicana no hace una revolución cultural. Urgente. Y esa revolución tiene que ver con nosotros dejar de comprar en las calles a los haitianos, desde Perro Chihuahua hasta Limoncillo. No porque nos dé pena, es que cuando los haitianos sean mayoría, harán lo mismo que hicieron en Saint-Domingue. Van a decapitar a la gente, porque esa es su naturaleza. Ahora, ¿hay que generalizar? No, jamás. Hay haitianos decentes, hay haitianos que trabajan aquí en casa de familia que se han convertido al evangelio real y efectivamente, que son gente honorable, pero no significa eso que tú vas a dejar fuera de las escuelas dominicanas a cientos de miles de niños dominicanos para que los haitianos se sienten. O sea, tú no puedes destruir las bases originales del Estado Nacional para tú darle cobertura a la descendencia de Dessalines, de Pétion y de Toussaint Louverture. Y eso es lo que va a ocurrir, Janel. Yo estimo que a la vuelta de 10 años, si esto sigue, la mayoría de la población va a ser de origen haitiano. Mira, no creo que siga, porque resulta que la historia dominicana es muy cíclica. Nosotros cada 100 años resolvemos el tema y lo creamos. Trujillo, aparte de que la historia está muy mal contada, Trujillo se sentía muy bien con ser un militar y un potentoso de las tierras.
Trujillo le crea el apetito de llegar a la presidencia cuando ve el desorden que ese sistema de Horacio Vázquez ha creado. Pero nosotros estamos en el 2025, nosotros estamos a 5 años de cumplir 100 la llegada de Trujillo. Y nadie ha visto que en cualquier momento, si la democracia dominicana no se pone de acuerdo, le va a dar nacimiento a un vengador social. Pero no es que quiera uno decirlo, es que será así. Y ha pasado en América Latina. Y va a seguir pasando porque, reitero, yo veo la labor que hace de forma efectiva el vicealmirante Lee Ballester, que para mí es un hombre honorable. Incluso veo la cantidad de informaciones que el presidente de la República ha manifestado en organismos internacionales. Pero también paralelo a ellos veo todos los días a un grupo de dominicanos traicionando a Duarte, que transportan haitianos en camiones, sonatas, jipetas, camionetas, en el chasis. ¿Tú crees que es posible que nosotros saquemos a 20 haitianos en una tarde y que los traidores entren 200? Es lo mismo secar el mar con un jigüero de coco. No lo vamos a lograr bajo ese sistema. Para nosotros resolver el tema haitiano, hay que hacer una revolución cultural que empiece con adecentar la juventud dominicana, que bajo muy raras excepciones está perdida en invalores. Aquí hay un segmento de la juventud dominicana que en vez de estar conchando en motores, están echando carrera en la 6 de noviembre. Están persiguiendo un sueño a través de la comunicación virtual y digital de querer ser artista y famoso para hacerse rico. Ahí sale un muchacho con una pistola en mano. O ser influencer. ¿Pero influencer de qué? ¿Influencer de quién? De los invalores, del dembow, del mueca dance, de la venta de droga, del lavado de activos. Aquí hay gente que cree que lo único importante en la vida es exhibir dinero, riquezas y vehículos modernos. Y le ha ido muy bien, porque hay gente que vendiendo los invalores se han quedado con 4 apartamentos, con jipeta de última generación. La mujer dominicana que se ha dedicado a estudiar, que va a la UAS, a UTESA, a la UNFU, a la Católica, bajo muy raras excepciones puede comprar un vehículo. No le va bien, tiene que romper el brazo. Sin embargo, el otro modelo social, el que es tarjetero, el que es engañador, promueve riquezas que uno no sabe de dónde sale, pero precisamente sale de esa ruptura cultural que hay entre Juan Pablo Duarte y la juventud dominicana del presente. Duarte origina 3 sociedades, Ramón. La trinitaria, la filantrópica y la dramática. 1838, 1840. La juventud dominicana no sabe ni quién es Duarte, ni quién es María Trinidad Sánchez, ni quién es Mella, ni quién es Luperón. La juventud dominicana no le importa nada. Pero tiene culpa el sistema educativo. Pero todo es una reingeniería, porque por eso yo digo que el problema haitiano no lo va a resolver el sistema actual. Nosotros jamás debimos levantar la solicitud de un acta de nacimiento para inscribir un niño en las escuelas. Exacto. Pero eso es todo parte de un plan. Porque el niño dominicano sí tiene que presentar su acta. Claro, y el acta de nacimiento es una identidad regular para tú saber quién está en el curso. ¿Cómo tú puedes levantar eso? ¿Y cómo tú puedes tener en un aula a 25 estudiantes, 23 haitianos y 2 dominicanos como hay en algunas escuelas? Eso es criminal. Nosotros le estamos dando los hospitales para que nazcan, las escuelas para que se eduquen, y al final estamos criando la traición más profunda del pueblo dominicano. Los haitianos son nuestros vecinos por un accidente histórico de Antonio de Osorio y de esa visión católica en contra de la Biblia luterana. Pero los haitianos no son ni nuestros hermanos ni nuestros aliados. La mayoría de las demandas internacionales en cortes internacionales por supuestos dominicanos, cuando tú haces el inventario del registro civil, son haitianos disfrazados de dominicanos que van, que todavía son tan bárbaros, que no hablan bien el español y están solicitando en cortes internacionales que demanden al pueblo dominicano. Entonces, al final, uno ve la narrativa, el medio del Vaticano, las publicaciones en España, las opiniones de organismos internacionales, y todas esas cosas contrasta con la realidad de uno en el pueblo dominicano. No es verdad que aquí se persiguen los haitianos. Aquí los haitianos están haciendo lo que les da su gana en todas las calles. No hay posibilidad, como yo fui a un cine la semana pasada,
Yo entré a una sala de cine y era la mitad haitiana y la mitad dominicana, una sala de cine. Pero esos haitianos que están en la calle pidiendo, no solo de la construcción, no solo del turismo, no solo de la agricultura. Entonces, ¿cómo tú puedes pedir regularización cuando tú tienes las calles invadidas de haitianos? Y por último, es muy peligroso cederle las armas de fuego a los haitianos para que ahora sean la seguridad privada de los supermercados, de las plazas públicas y de los laboratorios. Porque los haitianos, cuando crea el pacto de Bois-Caimán, el 14 de agosto del 1791, utilizaron sus herramientas de trabajo como herramientas de lucha. El día que aquí exista alguna manifestación violenta, yo le pregunto a los dominicanos que le dan las armas a los haitianos, ¿de qué lado ese haitiano va a tirar? Y es cierto, los llamados guachimanes, la mayoría son haitianos. Pero es que nos han desplazado poco a poco. Bueno, nos desplazaron en los coqueros y no dijimos nada. Nos desplazaron en los ventuteros y no dijimos nada. Nos desplazaron en la construcción y no dijimos nada. Nos desplazaron en la agricultura y no dijimos nada. Nos están desplazando en las aulas y no hemos dicho nada. Ahora entraron al área de la seguridad y no hemos dicho nada. Nos desplazaron de los motoconchos y no dijimos nada. Nos han quitado el chofer de carro público y no dijimos nada. Entonces, cuando nos quiten la patria, será tarde para decir algo. Excelente, Janel Ferreras. Yo te agradezco muchísimo. Hoy que tenemos un público cautivo, haber tratado temas de tantísimo interés y de impacto en la conciencia ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y yo les recomiendo siempre que no canten el himno nacional. Léanlo. Mediten en el pensamiento de Duarte. Duarte habló de los traidores de hoy. Duarte nos dijo de quiénes nos separamos y hacia donde jamás tenemos que volver. Exactamente. Broche de oro de cierre. Nos vamos a comerciales. Recta final del Telematutino 11.